Edema cerebral. Saben ustedes ya que por definición el edema es un acúmulo de líquido a nivel de intersticio, a nivel terciario, o a nivel de órgano, a nivel de cavidades. En este caso, hablando específicamente del edema cerebral, pues va a ser un acúmulo de líquido, lo que es el cerebro, ¿no? Morfología, hemos dicho que este órgano aumenta de volumen, acá también va a aumentar el cerebro de aumento de volumen por ese acúmulo de líquido, pero acá hay una característica particular, que la bóveda craneal no se puede expandir, ¿no? Entonces, al aumentar de volumen, este cerebro, al no tener un espacio más, hace que se incremente la presión a ese nivel, ¿no? Y al incrementarse esa presión intracraneal, comprime a la masa encefálica, disminuyendo la perfusión sanguínea. Disminuyendo esa perfusión, lo que aún más agrava la lesión. Y cuando hablamos del edema cerebral, no solamente hablar del mecanismo por el que se produce, o del aumento del volumen de este órgano, o el incremento del líquido, sino acá lo que importa por ahí más son las complicaciones que se van a desarrollar como consecuencia del edema cerebral, que pues también pueden ser letales, ¿no? Van a terminar con la vida de ese paciente que está usando con el edema cerebral. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos la definición de lo que es el edema cerebral, un aumento anormal del agua a nivel del tejido cerebral. Hemos dicho que a su vez ocasiona un incremento del volumen del encéfalo, comprimiendo, o debido a este incremento del volumen del encéfalo, hay un incremento en la relación de esa presión intracraneal, ¿no? Que comprime el órgano y disminuye su perfusión. Y esto vamos a agrava más como decía la tres tipos principales que se mencionan en relación al edema cerebral. Desde el punto de vista del lugar donde se produce la alteración, donde va donde el líquido. Pero, si bien estos tipos de edema, como dice en la parte final, se estudian por separado, pero ya desde el punto de vista clínico se superponen, muchas veces se van a superponer, se van a dar estos diferentes procedimientos o procesos de manera conjunta. Entonces tenemos el edema vasogénico, donde, como dice ahí, hay una falla a nivel de la barrera hematoencefálica. En este caso, la alteración está a nivel de los vasos. Se produce un incremento en la permeabilidad vascular que permite justamente que salga ese líquido desde el vaso hacia, en este caso, el intersticio parénquima cerebral. El edema citotóxico, el problema será a nivel de la célula, en este caso. ¿Ya? Hay una lesión celular. Hemos hablado ya cuando hemos visto casos de lesión celular, cuando se produce una hipoxia, como hemos dicho. Produce una hipoxia, hay cambios bioquímicos en la célula. Y uno de los cambios bioquímicos es una alteración en la permeabilidad de la membrana. Eso suele. Este edema generalmente, en los casos de hipoxia, en los casos de
isquemia, que afecta al cerebro, visión, donde hemos dicho que la membrana celular existe una compuerta o una enzima que actúa a la manera de una compuerta. ¿Cuál es? La sodio-potasio, que disminuye, perdón, que se altera en su función como consecuencia, poniendo el ejemplo de la hipóxia, ¿no? De la su función, entonces se altera la permeabilidad e ingresa qué cosa? Sodio. En sodio cada. Entonces así está. Esto ya hemos visto y eso es lo que sucede también en este célula, en todas las células de nuestro organismo por situación de disminución del aporte de oxígeno van a tener uno de los cambios que es la alteración de la permeabilidad. Y el edema intersticial que se diferencia de los otros porque en este caso el problema está a nivel de los ventrículos, donde están los ventrículos, donde tenemos el ventrículo seroso aquí, y por un incremento en la presión a ese nivel de los ventrículos, el líquido sale desde los ventrículos hacia el cerebro. Entonces, este es el edema de tipo intersticial. Diferentes causas, como ven ustedes, que pueden desencadenar el edema cerebral. Y esas causas, una de esas causas que puede ser una causa traumática, una lesión tumoral, una causa infecciosa, una causa metabólica, es un paso inicial en la agresión, como dice inicial, y a partir de ello pues se puede desencadenar todo el proceso por el cual se va a producir lo que se ¿cuáles son esas causas? Acá conoce como el inicio del proceso, como causas, si quieren ustedes. Isquemia, hipoxia, tumores cerebrales, que por la misma masa, por el desarrollo del edema, ustedes saben que es esencialmente la presión intracraneal, causando mayor daño por la disminución en la perfusión. Infecciones, inflamación, alteraciones metabólicas, como ven ustedes, son diferentes las causas que pueden desencadenar. Entonces ahora veremos en qué consiste cada uno de estos temas de manera general. El edema vasogénico, como ven ustedes, lo que se altera es la barrera hematoencefálica, produciendo un incremento en la permeabilidad vascular, y esto hace que salga el líquido y proteínas hacia el espacio celular, hacia el espacio extracelular. ¿En qué casos tenemos este edema vasogénico? Tumores, inflamación y otras lesiones con daño a nivel de los vasos. Entonces, netamente para que nos ubiquemos, nos orientemos, edema cerebral, pero edema vasogénico, si tienen ustedes como una flecha, así lo ven, los pasos, para evitarnos de la memoria y los pasos, y de qué manera, ya saben ustedes, de qué manera salen estos pasos hacia el intersticio, ya saben por dónde termina la permeabilidad. Causas más frecuentes de este edema en los casos de tumores, procesos inflamatorios, sin inflamación se altera la permeabilidad y otras lesiones que pueden ocasionar daño a nivel de los vasos. Entonces ahí está la secuencia de estos procesos a nivel del edema vasogénico. Luego tenemos el edema citotóxico. Otra característica en el edema citotóxico que se produce
produce generalmente en los casos de hipoxia e isquemia. ¿Qué pasa en el caso de hipoxia e isquemia? Hemos hablado de todo este proceso, ¿no? De los cambios bioquímicos que se generan, que básicamente están resumidos acá. Resulta que el primer organelo intestinoplasmático alterarse es la donde por la situación de hipoxia o isquemia, disminución de la síntesis de energía necesaria para que las células cumplan sus funciones. Al disminuir la ATP, ya saben ustedes que también se va a alterar lo que son los ribosomas, las proteínas, y hay una etapa donde se produce una alteración en la permeabilidad de la membrana celular. ¿No? A eso se refiere acá, donde hay una falla en lo que son las bombas iónicas a nivel de la membrana celular. O sea, básicamente ahí se está refiriendo a que existe una falla en lo que es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Esa es la alteración de las bombas iónicas que entra ocasionando el ingreso de sodio y agua hacia la célula, causando una tumefacción celular. La célula está hinchada, en este caso la neural, o las células gliales, ¿no? Las dos células. ¿Y qué tipo de lesión es esta? Dentro del conocimiento de la tumefacción. ¿Es una lesión? ¿Qué tipo de lesión es? ¿Ah? No, una lesión reversible. Es una lesión reversible. Significa que si nosotros corregimos la causa en la situación que puede estar ocasionando la hipoxia o la isquemia, en el caso que controla el cerebro, pues esa célula nuevamente va a llegar a sus funciones. Que se continúa porque será una lesión irreversible, ¿no? Acá, básicamente, el problema está a nivel, como hemos dicho, en la célula, no a nivel de los vasos. El problema del edema citotóxico se da a nivel de la célula por una alteración en la permeabilidad de la membrana celular, o si ustedes quieren, por una alteración en lo que son las bombas iónicas. Entonces, precisamente, ahí está. En los casos de hipoxia, hay disminución del aporte de oxígeno, o también a la expresión de tóxicos cuando se altera el metabolismo celular. ¿Qué pasa? Disminución en la síntesis de ATP. Ahí está un fallo a nivel de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, fallo a nivel de las bombas iónicas, y esto hace que se produzca una entrada de sodio se jalaba hacia el citoplasma, en este caso de las neuronas o las células gliales, se produce lo que es la hinchazón o la tumefacción celular, ¿no? De esas células del parénquima cerebral, ¿no? Y como cambio ya morfológico que se va a dar en el cerebro, pues un aumento global del volumen cerebral que compromete la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, todos son los pasos que se van dando en el proceso de este edema citotóxico. Bien, el otro edema que es el edema intersticial. ¿Cuál es la patología que con más frecuencia produce un incremento de la presión a nivel de los ventrículos, que es justamente la hidrocefalia? Entonces, en este tipo de edema intersticial, el mecanismo que desencadena fundamentalmente tenemos a la
¿qué pasa con esta patología hidrocefalia? Hay un incremento de la presión en los en los ventrículos, ¿no? Por un incremento del cefalorraquídeo, y este incremento de presión hace que el líquido cefalorraquídeo salga de los ventrículos a través del epénimo y llegue hacia la masa encefálica, hacia el intersticio de la masa encefálica, en este caso, ¿no? Si estamos hablando que la presión se incrementa a nivel de los ventrículos, pues es lógico que ese líquido cefalorraquídeo se va a ir acumulando en proximidades de estos ventrículos donde se ha incrementado la presión. Entonces, ahí está. También la secuencia de pasos que se desarrollan y va en medio de cómo se va produciendo este edema intersticial. Hay una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo en el caso de hidrocefalia, lo que produce un aumento de la presión intraventricular, como el ventrículo de hidrocefalia aquí está obstruyen acá, entonces esto hace que se incremente la presión de los ventrículos y este incremento de presión hace que pase el líquido cefalorraquídeo a través del epénimo, ¿no? Ahí están los ventrículos, esta es la masa encefálica, el epénimo, entonces pasa ahí y este líquido cefalorraquídeo se acumula en la zona próxima a los ventrículos, ¿no? La sustancia blanca, más puede estar la sustancia glucosa acá, la sustancia blanca periventricular, y pues este líquido a su vez va a ir, como ya, comprimiendo a la masa encefálica y eso hace que aumente todas las formas de aumente la presión intracraneal, lo que ocasiona que disminuye la perfusión sanguínea en esa masa encefálica, agravando más el proceso. Y vamos a ver que una de las complicaciones pues es muy letal en este caso. Bueno, esta es la secuencia de pasos que ya lo hemos visto, ¿no? En el proceso del edema, donde el paso inicial es la agresión cerebral, que puede ser, como hemos dicho, ¿no? Puede ser una isquemia, puede ser una hipoxia, puede ser un tumor, puede ser un traumatismo, puede ser una alteración metabólica, y que en definitiva, ¿qué hace? Por ejemplo, con aumento de la presión intracraneal, disminución de la perfusión a nivel del cerebro, y esto agrava más la lesión. Entonces, al agravarse más la lesión, ¿qué quiere decir esto? Que al producirse esa compresión de la masa encefálica, haciendo que se produzca una disminución en la perfusión sanguínea, esto hace que se incremente el edema por alteraciones a nivel de esos vasos y pues se convierte en un círculo vicioso. Y bueno, el tratamiento, la verdad, puede ser súper complicado, ¿no? Pacientes que llegan a ¿cuáles son los campos morfológicos? Directamente por el aumento de volumen, perdón, por el incremento de líquido, habrá un aumento de volumen del encéfalo. Hay un aplanamiento y ensanchamiento de las circunvoluciones. Cuando hablamos de cerebro, desde el punto de vista de la anatomía, tenemos las circunvoluciones y tenemos los surcos. Tiene más claro. Es diferente lo que pasa, por ejemplo, en un edema cerebral con las circunvoluciones y los surcos en relación a una atrofia. Porque en la atrofia, ¿qué pasa? Hay una pérdida de líquido, ¿no? Al revés. Entonces, todos los cambios también tienen que ser al revés. Entonces, cuando hablamos, estas son las circunvoluciones, ¿no? Entonces, entre circunvolución y circunvolución tenemos surcos, que debería ser ahí.
suponiendo que es esta la característica normal, suponiendo, entonces cuando hablamos del tema cerebral hay un ensanchamiento y aplanamiento de las circunvoluciones y los surcos disminuyen. ¿Por qué? Porque hay más líquido. Pues prácticamente se ven como unas líneas demasiados edema por incremento líquido. ¿Y qué pasa entonces si hablamos de atrofia cerebral, donde hay pérdida de líquido? ¿Qué pasará con esto? Habrá una disminución, un acortamiento en las circunvoluciones y un ensanchamiento de los surcos, ¿no? ¿Ves? Una atrofia por la pérdida de líquido. Por la mayor cantidad de líquido ahí a ese nivel, consistencia más blanda, y pues hemos dicho que se va comprimiendo esa masa encefálica, en este caso produce una compresión a nivel de los ventrículos, ¿no? Tanto el dedo vascular como todos los demás, ahí están por, estas son las circunvoluciones, los surcos, ¿no? Había esa percepción, pero vean en el edema cerebral, hay un aplanamiento y un ensanchamiento de las circunvoluciones, y prácticamente pues, los surcos desaparecen. No es que desaparecen, solo que están menos manifiestos, diremos así, desde el punto de vista de la morfología, igual lo mismo del edema citotóxico, ¿no? Lo mismo, la misma característica, porque el edema manifiesta. Vean además acá como los ventrículos se van comprimiendo. De igual manera, solo que hay una característica más en relación al edema, que es esta, por la compresión que se produce, se van a dar estas consecuencias. Hemos dicho que hay una hipertensión intracranial que hace que disminuya el flujo cerebral, o sea, hay una disminución en la perfusión, y esto aún agrava más el cuadro, ¿no es cierto? El cuadro vicioso de la hipoxia. Y esta es una complicación bastante letal, que es el riesgo de la herniación, o sea que por esa presión, esa compresión, parte de esa masa encefálica puede desplazarse encima de las estructuras que tenemos en la bóveda craneal, y pues esto puede ser completamente letal. ¿Ya? ¿Qué más? Les decía entonces acá, el edema cerebral, la parte más compleja son las consecuencias que puede producirse, ¿no? Cuando la presión intracraneal elevada compromete la perfusión cerebral y puede terminar desplazando ese tejido encefálico, produciendo lo que son las herniaciones, pueden ser potencialmente letales a su vez. Entonces, como un mnemotécnico, para terminar, el edema vasogénico, como hemos dicho, es un edema por fuga vascular. El problema está en el de los vasos, por un incremento en la permeabilidad. El citotóxico es el edema por hinchazón celular. Hay un incremento, una alteración en la permeabilidad de la membrana celular, y el edema intersticial es el edema por paso del líquido celuloso. Todos pueden converger en el mismo desenlace, que es un aumento de la presión intracraneal y daño cerebral, que va siendo progresivo. Lo que, como les digo, es que evitar esta situación, la herniación, que puede darse, que puede ser definitivamente mortal en estos casos. Bien. Tenemos ya para hablar de lo que es el tema pulmonar de la próstata.
Nada más.